Voy a compartir con todos ustedes unas sencillas reflexiones sobre Santa Luisa y sobre el AIC, Voluntariado Vicenciano. Se trata de unas reflexiones familiares. No tiene nada que ver con una exposición magistral. Yo no soy ni Sol Ángeles Infantes, ni Celestino Fernández, ni tantos y tantos buenos oradores que tenemos en la familia vicenciana. Simplemente, como ha dicho Sor Carmen, una madre de familia con ganas de trabajar y trabajar pues en este campo que es el de los pobres. Todo comenzó hace casi 400 años y parece mentira que todavía estemos aquí, ¿verdad? Siempre que me piden que presente a la asociación y en este caso la importancia de la figura de Santa Luisa como coordinadora y animadora de las Cofradías de la Caridad, que actualmente son la Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl, AIC, o como comúnmente nos llaman, Voluntariado Vicenciano, tenemos que volver a nuestros orígenes y empezar por nuestros orígenes. Las crónicas de entonces y el mismo San Vicente de Paúl nos cuentan un suceso fundamental y fundacional. Dice así, con el lenguaje y el estilo de aquella época. El domingo 20 de agosto de 1617, en un pueblecito francés llamado Châtillon-les-Dombes, cuando el párroco Vicente de Paúl se preparaba para celebrar la misa, se acercó una señora y le expuso la extrema necesidad en la que se encontraba una familia de las afueras del pueblo. Todos ellos estaban enfermos y sin que ninguno de ellos quedara en pie para asistir a los demás. Es difícil describir el cuadro de miseria. El santo quedó fuertemente impresionado y movido a compasión, y en el sermón no dejó de exponer el caso, recomendando a los fieles socorrer esa necesidad. Y de tal manera Dios tocó sus corazones que todos quedaron movidos de compasión hacia aquellos pobres afligidos. San Vicente se hizo una reflexión. Esta es una ayuda llevada a cabo con tanta generosidad como improvisación. Y entonces Vicente exclama, he aquí una gran caridad, pero esta mal organizada. Y 3 días más tarde pone en marcha su proyecto. Un grupo de señoras del pueblo dispuestas a formar una asociación para asistir a los pobres y enfermos de la villa, según expresión del mismo San Vicente. Aquí San Vicente fue cuando descubre que de la oración tenía que pasar a la acción y pone en marcha este gran proyecto. Había nacido la primera cofradía de la caridad, la semilla de las caridades, el origen de las actuales voluntarias de la caridad de San Vicente de Paúl. El 24 de noviembre de aquel mismo año, el vicario general de León aprueba el reglamento de las cofradías y el 8 de diciembre tiene lugar la constitución pública y oficial con 12 señores como núcleo fundamental. Yo aquí haría un paréntesis para dirigirme sobre todo a las que pertenecemos a este voluntariado. A veces nos aflige, nos preocupa el que los grupos sean muy numerosos. Como veis, San Vicente empezó con 12, no hace falta más, pero que sean de verdad, que sean movidos por ese amor a los pobres. No nos preocupemos por la cantidad, preocupémonos por la calidad. Se ha escrito sin demasiada exageración que para recorrer la historia de las cofradías es preciso hacerlo con un ritmo adecuado, el del corazón incansable de Vicente de Paúl, porque a ese ritmo trepidante fueron creciendo las llamadas caridades
y con un convencimiento profundo que ninguna miseria podía quedar ajena al voluntario o a la voluntaria de la caridad. Ya hemos visto cómo nacieron las cofradías. Ahora vamos a ver pues, la implicación que tuvo Santa Luisa como animadora de las cofradías de la caridad. Luisa de Marillat nace el 12 de agosto de 1591. Contrae matrimonio con Antonio Legras el 5 de febrero de 1613. Muerto su esposo el 21 de diciembre de 1625, Luisa consagra su viudez por un voto y se pone bajo la dirección espiritual de San Vicente de Paúl, quien la dedica a socorrer a los pobres, y en 1633 es la gran colaboradora con San Vicente de Paúl de la Compañía de las Hijas de la Caridad. En 1625, Luisa de Marillat fue presentada por su antiguo director espiritual, Jean-Pierre de Camus, al padre Vicente de Paúl para que éste fuese su director espiritual. Se desarrolló una profunda y fecunda relación de amistad, de intercambio espiritual y de servicio a los pobres. Luisa era una viuda de unos 35 años. No hace falta esperar a los 60. Hay que empezar jóvenes, hay que dar a Dios también a la juventud. Podemos dar la juventud al marido, a los hijos, a los nietos, pero también hay que dársela a Dios. Y ahí tenemos la prueba. Santa Luisa, viuda, con 35 años, da su juventud también. Y me imagino que muchas de las voluntarias que estamos hoy aquí también hemos empezado. Ahora cuando dicen que JMV hasta los 40, hasta los 50, digo, bueno, pues bien, JMV hasta los 40 y hasta los 50. Yo empecé a los 38 en la IC y no me consideraba tampoco una niña, me consideraba ya una señora. Pero claro, hoy los tiempos han cambiado y no podemos tampoco nosotros cambiar las cosas, pero que tengamos en cuenta que a Dios también hay que darle la juventud, desde el estado donde estemos, pero no olvidarnos que nos ha llamado también para algo. A partir de 1929, San Vicente de Paúl asoció a Luisa a su obra caritativa. Le propone visitar a las cofradías de la caridad, ayudando en la animación y organización del servicio a los pobres. Las cofradías de la caridad, llamadas posteriormente Damas de la Caridad y actualmente Asociación de Caridades de San Vicente de Paúl, AIC, fueron multiplicándose a un ritmo vertiginoso. Luis Abel, el primer biógrafo de Vicente de Paúl, señala que la asociación se fundó en tantos lugares que no se sabe el número. Llegaron a formar una tupida red caritativa tan densa como compleja, ampliada mucho más por los misioneros, porque los misioneros predicaban por las misiones que les mandaban al campo, y siempre quedaba allí una cofradía establecida en el lugar donde ellos iban, los misioneros de la congregación o padres paules. Que esto, pues mira, también se ha perdido, porque ahora ya tampoco hay misiones populares. Entonces, en los sitios a donde van los misioneros, si es que en algún sitio hay misiones populares, yo no sé si eso se queda establecido o no se queda establecido. Pero vamos, yo creo que ha desaparecido un poco. Efectivamente, en todas las cofradías de la caridad funcionaban como era debido, ni tenían la vitalidad necesaria. A esta tarea ingente fue enviada Luisa de Marillat a visitar, alentar, organizar, coordinar y potenciar estas cofradías. Aquí tenemos que también hacer una llamada. Yo hago la llamada a las del AIC.
no nos podemos quedar sentadas. No nos podemos quedar, como yo digo algunas veces, en el chiringuito, haciendo. Hay que hacer también es el que la asociación esté bien atendida, que aquellos grupos que tenemos estén atendidos por las personas responsables de los grupos. Porque a veces, a todas nos gusta, a mí me gusta estar más directamente con las personas que nos necesitan. Me gusta más estar en la acogida, me gusta estar más en un comedor, claro que me gusta mucho más, porque satisface mucho más. Pero la asociación nos pide, a los que estamos de alguna manera de responsables en grupos, o bien a nivel local, o bien a nivel diocesano, a las delegadas regionales. Hoy aquí no está, pero yo las pido de verdad, de corazón, que miremos la figura de Santa Luisa. Yo, es verdad lo que ha dicho Sor Carmen, he estado de delegada de la provincia de San Vicente, de Madrid-San Vicente, y he pateado todos los grupos habidos y por haber. Y cuando me sentaba en el autobús, que me iba sola muchas veces, sin la hermana porque no podía, dejaba a una familia. Y me ponía en oración y decía, bueno, Señor, tú los cuidarás. Y yo creo que Dios no abandona cuando se hacen las cosas de verdad. Dios no abandona. Por eso os animo a que no, las que estáis de responsables, no os quedéis en el servicio que a lo mejor toca hacer a otras en ese momento, sino que visitéis a los grupos, como hacía Santa Luisa. Es que nos tenemos que mirar también en los fundadores. No nos basta, tenemos que conocer su historia, tenemos que saber cómo actuaron, para que sean un vivo reflejo y un modelo de lo que nosotras tenemos que hacer. Yo cuando he ido a los sitios, y perdonar que me extienda desde mi experiencia, cuando he ido a los sitios y han empezado, es que claro, mi marido, a veces he dicho, no, es que mi marido es un armario. Mi marido debe ser un armario, porque claro, todas sabéis que mi marido, pues es que todas tenemos marido, y todas tenemos hijos, y todas tenemos nietos. Pero es que a los nietos, a los hijos y al marido, y que me perdonen los maridos si a lo mejor exagero, también hay que educarlos. Y hay que decir, yo me he comprometido contigo, pero mi primer compromiso lo tengo con Dios, porque estoy bautizada y quiero vivir mi fe y vivir el Evangelio desde donde Dios me está llamando. Y te invito a que tú vengas. Y a animar a los maridos también. Y a los hijos. Es difícil, yo lo sé. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo y no cansarse. Evidentemente, no todas las cofradías de la caridad funcionaban como era debido, ni tenían la vitalidad necesaria. A esta tarea ingente fue enviada Luisa de Marillaz a visitar, alentar, organizar, coordinar y potenciar estas cofradías. Sería interminable la relación de cofradías de caridad visitadas, organizadas y alentadas por esta mujer incansable. En cada una de las visitas, Luisa de Marillaz ve cómo funciona la cofradía. Eso lo tenemos también que revisar y ver. El estado de las cuentas, que todo sea transparente, todo transparente. Yo trabajo ahora, bueno, pues codo con Sor Carmen y con la secretaria que tenemos, y estamos siempre al detalle de las cosas, de que esto tiene que ir perfecto. No nos podemos desviar ni a la mínima. Y entonces Luisa también hacía eso. El cometido de cada uno de sus miembros. Se informa acerca de la vida espiritual. Visita por sí misma a los pobres. También hay que visitarlos, a donde estemos. Pero cuando la asociación nos pide otro servicio, también tenemos que
que darle, porque San Vicente cuando dice aquí una caridad mal organizada no lo dice solamente porque no estemos bien organizadas dando bolsas o llevando la ropa, nos dice que nuestras cofradías, nuestra asociación también tiene que estar organizada y bien organizada. No vale, tenemos unos estatutos que tenemos que cumplir y que tenemos que llevar a cabo. No se contenta con dar buenas recomendaciones, ella misma asume el trabajo más humilde y sacrificado y cultiva esmeradamente una de sus grandes preocupaciones, la formación. Importantísimo para las voluntarias, importantísimo. Sea desde la parroquia, sea a nivel de la asociación, que todos los años o cada 3 años sabéis que tenemos unos temas de formación, sea desde pues un momento determinado que se está celebrando en el sitio donde estemos. La formación es fundamental y de hecho esto es lo que San Vicente quiso y lo que hizo Santa Luisa. Se puede decir que es aquí donde Vicente de Paúl y Luisa de Marillac descubre su complementariedad. Vicente de Paúl ha encontrado en Luisa de Marillac una mujer intuitiva, rápida, creativa, llena de vitalidad, siempre dispuesta al trabajo. Luisa de Marillac fue decisiva en la formación y animación de la gran red vicenciana. Con su sensibilidad femenina y sus cualidades humanas, supo creer en la fuerza de los pequeños, en el potencial de las jóvenes campesinas y pobres. Ayudó a reunirlas y formarlas para la caridad. La colaboración establecida entre San Vicente y Santa Luisa fue más allá de una simple reunión operativa. Se realizó un intercambio de dones, una reciprocidad cultivada por la mística de la caridad, por la amistad fecunda y por la ayuda mutua en el crecimiento, dirección y santidad. El Papa Juan XXIII declaró a Luisa de Marillac celestial patrona de cuanto se relaciona con las obras sociales cristianas. Mañana 15 de marzo celebramos su fiesta. Es como si un familiar nuestro nos visitase con todo el cariño del mundo y entrase de nuevo en nuestras vidas. La Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl, AIC, o el Voluntariado Vicenciano. Santa Luisa de Marillac no falta ningún año a la cita con nuestra asociación y con cada una y cada uno de los voluntarios. El día 15 de marzo, como hemos dicho, es siempre fiesta grande para toda la familia vicenciana, pero un poco más si cabe para la AIC, porque decir AIC es referirse inmediatamente a Santa Luisa. Es el día en el que a nivel mundial todos los voluntarios, toda la AIC del mundo, nos reunimos en oración. O sea, lo tenemos así establecido. Vamos pues a hablar un poco sobre nuestra asociación, su historia, su espiritualidad, su compromiso con los pobres, su actividad en general. Como he dicho anteriormente, nuestra asociación fue fundada en 1617 en Chatillon. San Vicente promovió su difusión no solo en Francia, sino también en otros países, creando de hecho una asociación internacional. Para favorecer la unidad de esta obra, San Vicente dio a las primeras cofradías de la caridad un reglamento basado en la imitación a Cristo, en el amor evangélico sin fronteras, en la formación de los miembros y en la creatividad a fin de encontrar cauces siempre nuevos de ayuda a los pobres. Más aún, para que las caridades se mantuvieran, escribió una serie de cartas y hasta creó una especie de boletín para informar y concientizar
sobre la situación de miseria y abandono en que se encontraban los pobres. Después de su muerte, las cofradías de la caridad se extendieron a otros países gracias a los padres de la misión, padres paules, y de las hijas de la caridad. Nacieron así las asociaciones nacionales unidas entre ellas por vínculos de colaboración y de coordinación. En los años 60 del siglo pasado, la asociación, atenta a los signos de los tiempos y conscientes de los cambios acaecidos en la sociedad mundial y en la Iglesia posconciliar, y en coherencia con las enseñanzas de San Vicente, empezó a advertir la necesidad de actuar las asociaciones de los distintos países, cambiar los métodos y las estructuras, dando un estatuto internacional, conforme a las exigencias de los tiempos. O sea, que aunque haya pasado mucho tiempo, las voluntarias están actualizadas, gracias a Dios. En octubre de 1971, en la reunión celebrada en Roma, las delegadas de 22 países votaron los nuevos estatutos, eligen un comité ejecutivo y una presidenta internacional, trazando las líneas de acción que se deben de seguir en el proyecto de renovación de la asociación, que también se adopta la denominación de AIC, Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl, sustituyendo al nombre ya anticuado y obsoleto de Damas de la Caridad. No nos gusta que digan Damas de la Caridad. O sea que, pues si acaso alguna todavía oís Damas de la Caridad, no nos gusta. Compromiso personal y cristiano de la asociación. Lo mismo que en tiempos de San Vicente de Paúl, la raíz de la vocación propia de la voluntaria al voluntario de AIC debe de ser nuestro compromiso bautismal y nuestra fe cristiana. En toda la evolución histórica de la asociación hay un elemento de primera línea. Me refiero al voluntariado, un fenómeno que muchos pretenden haber inventado hoy mismo y que, sin embargo, ya intuyó San Vicente de Paúl. Yo sí que lo digo muchas veces. Cuando veo que soy voluntario, digo, están inventando lo que ya está inventado. No sé para qué se inventan tantas cosas, que nos complican la vida, Yo creo que nos complican la vida. Un fenómeno cada vez más pujante, formado por una amplia gama de asociaciones de ayuda social. Porque la asociación puede ser próspera, los servicios sociales institucionales pueden funcionar muy bien, que no es el caso en estos tiempos. Y los derechos y necesidades básicas pueden estar muy bien escritos en el marco de una constitución democrática. Pero la sangrante realidad es que el amplio abanico de marginaciones se multiplica. Entonces se hace más urgente la ayuda de personas voluntarias. Creo que es obvio añadir que dentro del voluntariado, nuestra asociación conforma un voluntariado específico. Como diría nuestro conciliario nacional, el padre Celestino Fernández, que muchos conoceréis, nuestro voluntariado es un voluntariado con nombre propio. Un voluntariado cristiano y vicenciano. Y eso no lo tenemos que perder de vista. No queramos, pues ni parecernos a otros, ni hay otros que se parezcan a nosotros. Pero no olvidemos que nuestro voluntariado es un voluntariado vicenciano cristiano, o cristiano vicenciano, como queramos, marcado por el proyecto de San Vicente de Paúl, que en síntesis muy bien puede definirse como la evangelización y servicio a los pobres. Ahora tanto que se habla de evangelización. Y algunas veces creemos que el ir a evangelizar o evangelizar, pues no sé, debemos de ir a misiones o yo que sé a dónde. Y también se puede evangelizar y de hecho se evangeliza desde la caridad. Y aún más, el servicio a los más humildes, a los más abandonados,
y a los más colmados de miseria corporal y espiritual. Allí donde haya más miseria tiene que haber un vicenciano, una voluntaria, una hija de la caridad, un padre Paul. Yo creo que los vicencianos estamos llamados a socorrer a lo más, a lo que haya más, a donde haya más miseria. Un voluntario que se cimienta en el estilo propio de San Vicente de Paul es un estilo de realismo y audacia, y una especialidad apoyada en lo que él llamaba las virtudes sólidas, es decir, el amor sencillo, humilde, cordial, comprometido, sensible a las miserias del prójimo, ilimitado, eficaz, organizado y liberador de la opresión que sufren los pobres. Por eso debe de actuar al igual que el buen samaritano. No solamente cura al herido del camino, sino que lucha para que no haya más heridos. Nuestra acción debe atender, en primer lugar, a la urgencia de la necesidad, pero también debe de ayudar a tomar conciencia de la situación y ayudar a sí mismo a participar en la liberación de las personas, para que se conviertan en actores de su propio desarrollo y el de sus comunidades. Eso también lo tenemos que cuidar. No podemos limitarnos simplemente a ayudar en el primer momento. Tenemos que tener un seguimiento. Tenemos que luchar para que esa persona salga de su situación, animarle a que tiene unos potenciales que puede poner al servicio de la comunidad y que ellos nos enriquezcan con sus potenciales y nosotros les demos los que tenemos. O sea, no nos podemos quedar en la mera asistencia, que a veces también se da el caso. Contra las pobrezas, actuar juntos. En 1980 se publica el documento de base. Contra las pobrezas, actuar juntos. No es ni un estatuto, ni un reglamento, ni una historia, sino un instrumento de trabajo. Es el proyecto que San Vicente de Paul confió a las mujeres de la primera cofradía de la Caridad en Chatillon en 1617. El documento resalta la actualidad de este proyecto y marca las líneas de acción caritativa y social de la AIC, que se fundamentan en 4 puntos fuertes: fidelidad al Evangelio, fidelidad al Concilio Vaticano II, fidelidad a la doctrina social de la Iglesia y atención a la evolución de las pobrezas y actualización de las respuestas a las necesidades. Hemos recorrido un largo camino. Tanto es así que, como ha dicho Sor Dominica, este año celebramos los 100 años de la implantación de la asociación en España. Y en el 2017 celebraremos los 400 años de la asociación en el mundo entero. Por eso se puede afirmar que la AIC es una organización viva, actual, dinámica, audaz. Una asociación que avanza en un proceso jamás acabado, como dice el citado documento de base. Una asociación en constante movimiento, con principios firmes, pero flexibles en cuanto a su adaptación y a las necesidades y retos que plantea el crecimiento brutal de la pobreza y la atención a los signos de los tiempos. Su objetivo es actuar juntos contra toda clase de pobreza, desigualdades y situaciones injustas que afectan a un alto porcentaje de la humanidad. Colaboración con las instituciones internacionales. A veces podemos tener la impresión de que el voluntariado vicenciano es un grupo encerrado en sí mismo, sin ninguna repercusión mundial o internacional. Por eso quiero terminar esta modesta y familiar
reflexión, haciendo una especie de catálogo de las instituciones internacionales con las que la AIC colabora o a las que la AIC está unida por diversos vínculos y compromisos. Y algunos datos estadísticos que nos ayudan a un mejor retrato de la asociación son los siguientes. La AIC tiene estatuto consultivo ante la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, y ante el ECOSOC, Consejo de Europa, Consejo de los Derechos Humanos. La AIC es miembro de organizaciones internacionales católicas, UMOV, Unión Mundial de Organizaciones Católicas, Red Europa de Asociaciones de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y Red Crescendo, organización de diversas instituciones y congregaciones en favor de la tercera edad. En España, la asociación es miembro de pleno derecho de la Plataforma del Voluntariado, del Comité Español de Bienestar Social y del Foro de Laicos. La AIC está presente en 53 países, América Latina, África, Asia, Europa, Europa del Este, Oriente Medio y USA, con más de 250.000 voluntarios y voluntarias. En España, la AIC cuenta en la actualidad con 135 grupos, con un total de 1.354 voluntarios y voluntarias y 360 colaboradores. Y colabora y trabaja en sus propios proyectos, en proyectos de las Hijas de la Caridad y en colaboración con las Cáritas diocesanas y nacionales. Un dato muy importante y muy poco conocido y que quiero destacar es que nuestra asociación está confederada con Cáritas Española, Cáritas Nacional. De hecho, la presidenta nacional es parte del Consejo de Cáritas Nacional. Todos los meses allí estamos en las Cáritas Nacionales. Desde el año 1968. En la Asamblea de 1968, celebrada en Madrid del 30 de abril al 4 de mayo, se aprobó la siguiente conclusión. La Asamblea, por votación en mayoría absoluta de las delegadas, aprueba que la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl se federe con Cáritas Española en los planos nacionales, diocesanos y parroquial, conforme a los nuevos estatutos de Cáritas, pero conservando la autonomía del régimen de fondos económicos y procedimientos de la formación espiritual y en el servicio de los pobres. Repito que este es un dato muy importante y muy a tener en cuenta en las parroquias. Quiero concluir con las palabras que pronunció Vicente de Paúl cuando murió Santa Luisa de Marillac, dado que estamos celebrando su fiesta. Vicente de Paúl dijo el 24 de julio de 1660 a las Hijas de la Caridad que se habían reunido para recordar la memoria de Luisa de Marillac. Qué hermoso cuadro ha puesto Dios ante vuestros ojos. Sí, es un cuadro al que tenéis que mirar como un prototipo que os anime a hacer lo mismo, a adquirir esa humildad, esa caridad, esa tolerancia, esa firmeza en toda su conducta, acordándoos de cómo tendía en todas las cosas a conformar sus acciones con las de nuestro Señor. Estáis obligadas a seguir su ejemplo. Hemos visto ese hermoso cuadro delante de nosotros. Nos queda ahora hacer de ella un modelo y para eso es preciso que la conozcamos. Eso es lo que deseo a todas vosotros y a mí misma. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta así? Y eso, si quieren hacer alguna pregunta, que la